Si la noche atrae tu mirada hacia arriba el 7 u 8 de septiembre, lo que veas podría dejar una huella que llevarás contigo por años. Ahora, mientras la sombra de la Tierra se extiende por el cielo, la luna comenzará a desvanecerse de su familiar plata pálida a tonos de gris antes de arder lentamente en rojo. En este momento, astrónomos de todo el mundo están dando la voz de alarma, señalando lo que creen que es el evento lunar más significativo en más de una década. Un evento tan raro, tan preciso y tan proféticamente cargado que muchos creen que podría ser un mensaje directo del mismo Dios. Estamos hablando de una luna de sangre como ninguna otra. Una transformación celestial donde la luna se convertirá en un orbe carmesí profundo, brillando como una señal de advertencia cósmica suspendida en la oscuridad. Pero este no es solo otro eclipse. Este durará más de 5 horas. Esto es lo que es verdaderamente asombroso. Casi el 77% de la población mundial, es decir, más de 6.000 millones de personas, podrá presenciar este evento con sus propios ojos. Sin telescopio, sin filtros, solo el cielo puro, la luna de un rojo sangre y una pregunta ardiendo en cada corazón, ¿es esta la señal de la que hemos sido advertidos durante miles de años? Antes de sumergirnos en lo que está sucediendo y lo que significa para los Estados Unidos, para Israel y para la Iglesia, asegúrate de darle me gusta a este vídeo, suscribirte y activar la campanita para no perderte ni una sola revelación. Porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiarlo todo. La Biblia nos advirtió hace mucho tiempo, mucho antes de que la ciencia moderna pudiera rastrear patrones lunares o predecir alineaciones celestiales. La Biblia ya nos había advertido en detalle sobre lo que un día se desplegaría en los cielos. Durante siglos, los eruditos bíblicos han debatido una imagen poderosa y misteriosa que aparece repetidamente en las Escrituras, la luna volviéndose sangre. Ahora, con el próximo evento de luna de sangre visible para más de 6.000 millones de personas en todo el mundo, ese antiguo debate finalmente podría estar llegando a su fin. En Joel 2:31, la profecía es clara. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Este no es un versículo aislado. Apocalipsis 6 y 12 describe lo que sucede cuando se rompe el sexto sello. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Pero estas profecías no dicen que la luna se verá roja. Dicen que la luna se convertirá en sangre. Y los idiomas originales lo confirman. En el libro de Joel, la palabra hebrea utilizada es dam, que significa sangre literal, no solo de color sangre. En Apocalipsis, la palabra griega es ima, la raíz de donde obtenemos hematita, un compuesto de óxido de hierro rojo, que, curiosamente, los científicos han descubierto recientemente que se forma en la superficie de la luna. Estas profecías de la luna de sangre no tratan solo de una noche de cielos rojos inquietantes. Son parte de un sistema bíblico mucho más grande que la mayoría de la gente nunca ha aprendido. En Génesis 1 y 14, durante el mismo acto de la creación, Dios declaró: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. La palabra hebrea utilizada aquí para señales es uz. Una palabra que no solo significa señales en la naturaleza. Es la misma palabra utilizada en todas las escrituras para señales milagrosas, marcadores de pactos y comunicación divina. En otras palabras, Dios no creó el sol, la luna y las estrellas solo para iluminar el cielo o para mantener el tiempo. Los creó como una valla publicitaria divina, un sistema de mensajes celestiales continuo para advertir, guiar y despertar a la humanidad. Entonces, cuando vemos la luna volviéndose sangre, no una vez, sino repetidamente, y de maneras que la ciencia misma ahora relaciona con compuestos de óxido de hierro que se forman en su superficie, esto debería hacernos una pausa. La luna se ha vuelto roja en un evento conocido como luna de sangre. La Tierra se interpondrá entre la luna y el sol, y es bastante genial de ver, pero está ocurriendo en un momento horrible. Los mitos incas sostenían que un eclipse lunar significaba que la luna había sido devorada por un gran jaguar, mientras que los antiguos mesopotámicos creían que un eclipse era obra de demonios. Siendo la luz de la luna tan crucial para la cronología en la agricultura, no es de extrañar por qué su desaparición o su repentina transformación a un rojo sangre era una visión aterradora. La Biblia también dice que el cielo y todas las estrellas te darán señales de que los tiempos finales están llegando cuando aparezca la luna de sangre. Información rápida:
Una luna de sangre es un eclipse lunar total en el que la luna puede aparecer de un inquietante color rojo sangre. Las lunas de sangre ocurren cuando la Tierra pasa directamente entre la luna y el Sol, impidiendo que el Sol se refleje en la luna y proyectando una sombra rojiza sobre ella. Históricamente, las tétradas de lunas de sangre han ocurrido durante algunos eventos verdaderamente trascendentales directamente relacionados con Israel. 3 tétradas se destacan en el último milenio, coincidiendo con eventos importantes para el pueblo judío. Ocurrieron de 1493 a 1494, de 1949 a 1950 y de 1967 a 1968. En 1492, los judíos fueron expulsados de España después de una severa persecución, y Cristóbal Colón también descubrió América, que eventualmente se convertiría en un refugio seguro para el pueblo judío. En 1948, el Estado moderno de Israel renació como nación en su tierra original, cumpliendo una profecía bíblica de Jeremías 4 y 15, porque yo los haré volver a su tierra que di a sus padres. Después de 2000 años, Dios los trajo sobrenaturalmente de 66 naciones, y una nación nació en un día. Agui explicó en una entrevista anterior que de nuevo fue algo sobrenatural lo que sucedió después de la tragedia del Holocausto. Finalmente, en 1967, Israel recuperó su capital, Jerusalén, durante la Guerra de los 6 días, lo que muchos ven como un precursor esencial para la eventual construcción del tercer templo judío. El segundo templo fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. En cada una de estas lunas de sangre, tienes algo que comienza en tragedia y termina en triunfo. Las lunas de sangre se mencionan en múltiples lugares de la Biblia, incluyendo el libro de Joel, el libro de los Hechos de los Apóstoles y el libro de Apocalipsis. Las lunas de sangre son profetizadas por primera vez en Joel 2 y 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y terrible de Jehová. El apóstol Pedro repite esa profecía en Hechos 2 y 20. Luego, el libro de Apocalipsis 6 y 12 dice, miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Todas estas escrituras se refieren a la luna volviéndose roja como una señal celestial de que los tiempos finales están en marcha. El Evangelio de Lucas 21, 25-28 señala más señales celestiales antes del fin de los días. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Según los eruditos bíblicos, Dios ha estado juzgando a la humanidad durante más de 150 años. Cuando su juicio sobre aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida se complete, el juicio se cerrará y Cristo regresará en nubes de gloria con todos los ángeles siguiéndole, tocando trompetas. La Biblia dice que todo ojo le verá y todo oído le oirá. La Biblia dice que cuando Cristo regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, aquellos de nosotros que vivimos y permanecemos seremos arrebatados con Él en el aire y estaremos con Él para siempre. La resurrección es la máxima esperanza de los creyentes en Cristo, asegurándonos que la muerte no es el fin, sino un estado temporal que conduce a la vida eterna en la presencia de Dios. La resurrección sigue siendo un pilar central de la escatología bíblica. Es una promesa de esperanza y seguridad para los creyentes, afirmando que la muerte no es el resultado final y que hay una resurrección futura donde los fieles se reunirán con Dios en la gloria eterna. Un eclipse solar por sí solo difícilmente puede considerarse una señal de los últimos días. Pero cuando se combina con el momento en que ocurre, no es necesariamente imposible. Es importante recordar que Jesús dijo que nadie sabe el día ni la hora de su regreso. Nuestra curiosidad sobre cuándo ocurrirá el rapto, quién será el anticristo, cuándo comenzará la tribulación y qué es exactamente la abominación desoladora, debe permanecer insatisfecha por ahora. El apóstol Pedro nos da instrucciones prácticas a la luz de los tiempos finales, como dice 2 Pedro 3, 11-12, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, ardiendo, se fundirán. Sabemos que entonces veremos la nueva creación donde mora la justicia.
Vivir nuestras vidas a la luz del regreso de Cristo significa vivir en santidad y anticipación. Intentar calcular el momento de los eventos de los tiempos finales basándose en fenómenos astronómicos no es algo a lo que la Biblia nos llame. Dios no permitirá que este mundo impío continúe para siempre. Esas señales que la gente sigue viendo en el cielo, fueron predichas en la Biblia por Jesucristo. Como dice la Biblia, nadie sabe el día ni la hora de su regreso. Deja de pensar que sabes su regreso cuando no lo sabes. Solo prepárate y espera. 3 niveles de advertencia de Dios. Lo que hace que la comunicación celestial de Dios sea tan profunda no es solo que sucede, es cómo sucede. Verán, la Biblia revela que los cielos operan en múltiples niveles, entregando no solo belleza y orden, sino mensajes divinos, estratificados, intencionales y urgentes. Comenzamos con el nivel 1, revelación natural. En su forma más básica, el cielo sobre nosotros es un reflejo del poder creativo de Dios. Salmo 19, 1-2 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Incluso aquellos que no creen en la profecía o nunca han leído la Biblia pueden mirar hacia arriba y sentir que algo más grande está en acción. La salida del sol, el movimiento de las estrellas, el ritmo constante de la luna. Estos son más que rutinas cósmicas. Son la obra de Dios, testificando de su existencia a cualquiera que esté dispuesto a ver. Nivel 2, anuncios proféticos. Pero el cielo no solo habla del poder de Dios, también anuncia sus planes. En Mateo 24, 29-30, Jesús mismo nos advirtió, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Estos no son gestos simbólicos. Son señales proféticas enviadas con antelación, alertándonos sobre el regreso de Cristo y el cambio inminente en el reino espiritual. Cuando los cielos se estremecen, cuando las luces se apagan y cuando aparece la luna de sangre, las Escrituras dicen que estos son presagios de intervención divina. Por último, pero no menos importante, el nivel 3, advertencias de juicio. Luego viene el nivel más serio de todos, el juicio divino. Isaías 1:10 nos da una imagen aterradora, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Estos no son eclipses ordinarios. Son señales de juicio. Siempre que el sol, la luna y las estrellas comienzan a desviarse de sus patrones, la Biblia dice que es una señal clara. La paciencia de Dios tiene límites, y cuando se sobrepasan, sigue el juicio. Las señales pasadas. Dios ha usado la oscuridad en eventos importantes como la 9ª plaga sobre Egipto y durante la crucifixión de Cristo. Algunos líderes cristianos han usado estos ejemplos para justificar la idea de que Dios usa los eclipses. Pero echemos un vistazo más de cerca a esos eventos. 9ª plaga sobre Egipto. La plaga que causó oscuridad en todo Egipto no fue un eclipse solar porque los eclipses solo duran minutos o a veces segundos. La oscuridad sobre Egipto duró 3 días. Los israelitas no fueron afectados por la oscuridad. La oscuridad no fue un eclipse, sino un milagro especial realizado por Dios. Oscuridad en la crucifixión de Jesús. Los evangelios describen la oscuridad cubriendo la tierra durante la crucifixión de Jesucristo. Una lectura cuidadosa de estas escrituras muestra que la oscuridad comenzó en la 6ª hora según el cómputo judío del tiempo, el mediodía, y terminó en la 9ª hora, las 3 de la tarde, es decir, durante unas 3 horas. De nuevo, esto es demasiado largo para un eclipse solar. Además, Jesús murió en la Pascua, el día 14 de Abib en el calendario hebreo, que siempre ocurre cuando la Tierra está entre el Sol y la Luna. Mientras que un eclipse solar solo puede ocurrir cuando la Luna está entre la Tierra y el Sol. Al igual que la 9ª plaga sobre Egipto, esta oscuridad ocurrió por intervención milagrosa de Dios. Dios advierte a los Para entender la señal, hay que mirar al pasado. Hay que mirar a lo largo de la Biblia donde ocurrieron previamente las señales. Hay que mirar los acontecimientos mundiales, y hay que discernir correctamente el quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Y después de examinar todo, podemos dar un paso atrás y ver si, de hecho, hay una señal de advertencia ocurriendo, o si hay una conexión profética bíblica particular con la profecía bíblica que, de hecho,
podría estar desarrollándose. La Biblia nos dice en Eclesiastés 1:9, lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. En otras palabras, la historia se repite. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Él nunca cambia, lo que significa que Dios todavía habla como siempre lo ha hecho, y siempre trata con el pecado y las naciones como siempre lo ha hecho. Existen algunos patrones a lo largo de la historia y de la Biblia que se han repetido una y otra vez en relación con el estado de idolatría y pecado de una nación con la que Dios ha tratado. Y, de hecho, ocurrieron señales. Cada profeta importante de la Biblia que habló sobre la idolatría y el pecado de Israel fue acompañado por señales y advertencias específicas de lo que estaba por venir. Por ejemplo, vemos en Apocalipsis 6, en relación con los 4 jinetes del Apocalipsis, el juicio de Dios sobre las naciones. Son la división, un conquistador o líder mundial de algún tipo que lidera una conquista global, seguido de guerra, división y disturbios civiles, el poder de quitar la paz de la tierra. Luego hay hambruna, dificultades económicas, las cosechas se ven afectadas y las economías son arrasadas, seguido de muerte, plaga, enfermedad, peste y dolencia. Aunque vemos esto ocurriendo a gran escala global, estas 4 señales han sucedido repetidamente una y otra vez a lo largo de la Biblia y en la historia en relación con cómo Dios trata con los pecados e idolatrías de una nación. Por ejemplo, Dios levantó al conquistador babilónico Nabucodonosor para llevar a cabo el juicio no solo contra Israel, sino contra todas las naciones circundantes, incluyendo Egipto, Asiria y Moab, incluso contra los filisteos y los fenicios, que habitaban en el área conocida hoy como la Franja de Gaza. Justo antes de los asedios, según el profeta Jeremías, también hubo una grave plaga y hambruna en el área que había estado asolando la tierra durante varios años, lo que debilitó a las naciones en preparación para Babilonia. Jeremías 38:2 dice, así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín, y vivirá. Si echamos un vistazo a lo que ha sucedido recientemente, a partir de 2020, tuvimos las 4 señales presentes no solo en América, sino en el mundo, de plaga, hambruna, dificultades económicas, grandes disturbios civiles en relación con los disturbios y protestas, seguido finalmente de la guerra con Rusia. Todas estas cosas son señales de pecado e idolatría que están ocurriendo en las naciones y señales de los juicios de Dios en la tierra. No significa que sean los tiempos finales, aunque las señales están por todas partes de que nos estamos acercando cada vez más, pero no dejan de ser señales de juicio e idolatría. Así que, si estas son de hecho señales de juicio, debe haber una razón para que ocurra un evento o algo que resulte en juicio. Y deben haber ocurrido algunas señales que advirtieron a la gente antes de que los juicios fueran desatados, ¿verdad? Porque Dios nunca hace nada sin revelarlo primero a sus siervos los profetas. En la profecía bíblica, la luna siempre simboliza a Israel, mientras que el sol siempre simboliza a las naciones gentiles. El sol, la luna y las estrellas no fueron creados hasta el 4.º día. La luz ya existía sobre la tierra junto con la vegetación, los árboles y las flores que fueron creados el 3.er día. Los árboles y las plantas necesitan luz solar y necesitan lluvia. Pero el sol no existía hasta el 4.º día. Sin el sol o la luna, no hay corrientes en los océanos. Por lo tanto, no hay clima. Y sin clima, no hay lluvia. No llovió en esos tiempos. No llovió hasta el diluvio en los tiempos de Noé. Lo sabemos porque Génesis 2:5-6 nos dice, no había aún ninguna planta del campo en la tierra, ni brote alguno había germinado, porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara la tierra, pero subía de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Así que si no había sol ni luna y no había lluvia, ¿por qué Dios creó las plantas el 3.er día antes de que el sol y la luna o la lluvia siquiera existieran? Porque el sol y la luna tenían un propósito mucho diferente. Génesis 1:14-19 dice, y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del 4.º día.
Fueron designadas para marcar los días, tiempos, estaciones y años como señales para las fiestas y festivales. Joel 2, 30-31, respecto a los tiempos finales señalados, el Señor dijo, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Esto se refiere a los tiempos finales. Jesús, como nos dijo Jesús, ocurrirá. Terremotos, volcanes, guerras y rumores de guerras. La sangre es un signo de derramamiento de sangre. Es un signo de guerra y juicio. El humo y el fuego son signos de erupciones volcánicas y de terremotos. En 2014 a 2015, 4 lunas de sangre cayeron exactamente en 4 festivales judíos significativos, lo que llamaron las tétradas de luna de sangre. Cubriré esta parte específicamente a continuación. Solo ten en cuenta que este 4 es el número que simboliza la soberanía de la palabra de Dios en toda la tierra. La luna simboliza la protección y la mano de Dios sobre la nación y el pueblo de Israel. El color rojo sangre del eclipse representaba derramamiento de sangre, el juicio venidero. El número 2, ya que los eclipses ocurrieron durante un periodo de 2 años en la Biblia, simboliza la división. Por lo tanto, fue una advertencia sobre la división de la tierra de Israel. Joel 3, 1-2 nos dice el único evento que da inicio al periodo de tribulación de 7 años y al juicio de las naciones. Porque he aquí que en aquellos días, y en aquel tiempo, cuando yo haga volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí litigaré con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a quienes esparcieron entre las naciones, y repartieron mi tierra. Estamos lidiando con las naciones dividiendo la tierra de Israel. Y si lees más adelante en Joel, la Biblia incluso identifica específicamente a las naciones en la raíz de la causa de la división, que se encuentra en el versículo 4, y vosotros que tenéis conmigo, Tiro y Sidón, y todas las regiones de Filistia. Filistia es la región de la Franja de Gaza, el área de los filisteos. Hoy se les conoce como palestinos. El nombre Palestina proviene de los romanos quienes, después de destruir el segundo templo y Jerusalén, renombraron a Israel como Filistia, por los filisteos, para burlarse de Dios y de los israelitas. Los palestinos están en el corazón mismo y la motivación principal detrás de la solución de 2 estados entre Israel y los palestinos, de la que la Biblia también profetiza a través del profeta Daniel sobre el anticristo, quien vendrá y confirmará un tratado de paz de 7 años que no solo tratará con el mundo entero, sino con la misma tierra de Israel. Tiro y Sidón eran las áreas que pertenecían a los fenicios, que eran expertos comerciantes, de quienes el profeta Ezequiel escribió famosamente en Ezequiel 28 sobre el rey de Tiro, que es un presagio del anticristo. Después de la conquista griega y romana de Tiro y Sidón, los fenicios emigraron a Grecia y Roma. Todo el continente de Europa también fue nombrado por los fenicios en honor a la famosa hija del rey fenicio de Tiro, llamada Europa. Así que hoy la UE, la ONU e incluso América misma son subproductos de áreas heredadas de Tiro y Sidón, los fenicios. Estas son las naciones que facilitarán e influirán en este tratado de paz de 7 años confirmado por el anticristo. Debes entender la importancia de esto y lo que sucede. El día del juicio. La razón por la que el Evangelio de Jesús es precioso es que ofrece un rescate gozoso del juicio furioso. La Biblia habla de la furia de la ira de Dios Todopoderoso. Y la Biblia exalta que Jesús nos libra de la ira venidera. Es Dios el Padre mismo quien envió a Jesús para rescatarnos de su propia ira. Dios muestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Si un eclipse solar total señala el comienzo del día del juicio, ¿qué sucederá después? ¿Cómo pasará el mundo entero ese día? La Biblia declara que Dios ha fijado un día en el que se propone juzgar la tierra habitada. Este día del juicio, también conocido como el juicio final, es cuando Jesús, el Hijo de Dios, juzgará a vivos y muertos antes de destruir el cielo y la tierra viejos, que están corrompidos por el pecado. El pecado puede definirse como cualquier cosa que se oponga a la voluntad y la ley de Dios. Involucrarse en el pecado es desobedecer o abusar de sus leyes. Debido a que el impulso de pecar reside en la naturaleza humana, la humanidad está corrompida y, en cierto modo, impulsada por las inclinaciones inmorales que viven en todas las personas.
Esta es una consecuencia de la caída en el pecado en el jardín del Edén. Antes de crear su nuevo cielo y tierra, Dios debe deshacerse de cualquier cosa que pueda producir o llevar el pecado a su nueva creación. Jesucristo actuará como la justicia del juicio final. Como dice la Biblia, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todos los escépticos serán juzgados por Cristo en el gran trono blanco, y enfrentarán castigo de acuerdo con los actos que hayan cometido. La Biblia es muy clara en que los escépticos están acumulando venganza contra sí mismos, y que Dios dará a cada persona según lo que haya hecho. En el juicio final, el destino de los impíos y no creyentes estará bajo el control del Dios Todopoderoso, quien evaluará a todos según el estado de su alma. La Escritura declara que Jesucristo juzgará a toda persona que haya vivido. Aquellos que rechacen su oferta de salvación enfrentarán el juicio del gran trono blanco. La última parada del no creyente antes de una eternidad de exilio de la presencia de Dios. Los creyentes también comparecerán ante Jesús, momento en el cual finalmente comprenderán plenamente su gracia extravagante. En 1 Corintios 4, 5, Pablo dice que Jesús revelará los motivos ocultos en los corazones de los creyentes. Algunas personas han tenido la idea equivocada de que todos sus pecados serán expuestos para que todos los vean, pero la Biblia de ninguna manera apoya esa noción. Jesús expondrá la verdadera naturaleza del corazón de un creyente a él o ella. Cada acto rebelde, actitud equivocada y palabra hiriente será revisado. Cuando la Biblia dice que Jesús enjugará las lágrimas de nuestros ojos, se refiere a este momento. Estaremos de pie en la presencia del Santo Salvador, lamentándonos de cuán indignos somos de su sacrificio. Pero el dolor durará solo un momento. Inmediatamente después vendrá la inmensa alegría de haber recibido el perdón y de haber vivido una vida que le agrada. El juicio de Cristo no es un castigo. Es un recordatorio de que somos perdonados. Por fin, comprenderemos plenamente la profundidad y la amplitud de su gracia. Los creyentes no necesitan encogerse ni agachar la cabeza durante el juicio, ni tampoco debemos arrepentirnos. El tiempo para eso ya pasó. Estaremos ante el Señor vestidos con la justicia de Cristo y perdonados de cada pecado. Y finalmente comprenderemos cuán grande es el amor de nuestro Dios por nosotros. No os sorprendáis por la venida del Señor, pero estad preparados. El punto que Jesús está haciendo es que el día y la hora de su regreso son desconocidos. Además, cuando regrese, será como cualquier otro día. Será un día normal. Jesús cita el caso del diluvio en los días de Noé. Solo Noé se estaba preparando. Para todos los demás, era simplemente negocios como de costumbre. La gente estaba haciendo lo que la gente normalmente hace. Comían y bebían, se casaban y arreglaban matrimonios. Los hombres trabajaban en el campo y las mujeres molían harina. La gente simplemente hacía lo mismo que siempre había hecho. Pero de repente llegó el diluvio y todos fueron exterminados. Jesús también usa una analogía de un ladrón que irrumpe en la casa de alguien por la noche. El punto que el Señor está haciendo es que si el dueño de la casa supiera que alguien iba a entrar, entonces estaría atento al ladrón, y por lo tanto, podría evitar el robo. El punto es claro, estad preparados. Por lo tanto, Jesús nos advierte que no nos dejemos sorprender cuando regrese, sino que permanezcamos vigilantes. Esperemos al Señor Jesús como si su regreso se retrasara mucho. Busca en Internet y encontrarás una amplia variedad de interpretaciones para esto. Parecería bastante obvio que un conocimiento básico de los arreglos matrimoniales en este momento sería un lugar ideal para comenzar. Pero de nuevo, es muy difícil obtener una imagen clara debido a tantas opiniones diferentes. Así que lo que vamos a hacer es simplemente mirar los hechos tal como se nos presentan en estos versículos. Y mi esperanza es que las conclusiones extraídas se vean claramente como muy simples. Y lo que aprendemos es que es un mensaje claro para nosotros hoy y una advertencia para que hagamos lo que el Señor quiere que hagamos inmediatamente antes y que seamos hallados haciendo a su regreso. La tarea asignada a las vírgenes es clara. Deben salir al encuentro del novio y las 10 llevaron sus lámparas consigo. La diferencia entre ellas es que las 5 prudentes llevaron frascos de aceite por si el novio se demoraba mucho. Las insensatas solo tenían el aceite que ya estaba en sus lámparas. Las 10 vírgenes arreglaron sus lámparas, pero las de las insensatas comenzaron a apagarse a medida que se les acababa el aceite. Así, de inmediato,
se ven actitudes muy diferentes. Las 5 insensatas eran bastante poco entusiastas y mostraron muy poco compromiso con la tarea en cuestión. Las prudentes, por otro lado, mostraron dedicación e incluso habían invertido en aceite extra por si acaso les había resultado más costoso. No sabemos cuándo regresará realmente el Señor. Y además, debemos estar preparados para el hecho de que podría pasar un tiempo, como en la parábola sobre el amo que estuvo ausente por un tiempo. Y ahora vemos que el novio tardó mucho en llegar. Hay un nuevo vídeo esta mañana que algunos dicen que podría ser la prueba de que no estamos solos en el universo. Algo extraño está sucediendo en Jerusalén en este momento. La gente informa de luces misteriosas en el cielo, sonidos extraños cerca del monte del templo, e incluso sueños y visiones inusuales. Al mismo tiempo, más y más personas en Israel están volviendo a su antigua fe, y se están registrando cambios naturales inesperados en toda la región. ¿Podrían todas estas cosas estar conectadas? ¿Estamos presenciando señales de Dios preparando al mundo para algo grande? Un milagro está sucediendo en Jerusalén. En los últimos meses, Jerusalén se ha convertido en el foco de una intensa discusión espiritual. Múltiples fenómenos extraños e inexplicables han sido registrados tanto por lugareños como por visitantes, eventos que muchos ahora llaman sobrenaturales. Testigos han reportado misteriosas luces brillantes que aparecen sobre el monte del templo, a veces formando patrones en el cielo que se asemejan a figuras angelicales con alas extendidas. Algunas de estas luces se movían en patrones sincronizados, dando la impresión de un ejército de ángeles flotando sobre la ciudad santa. Estas formaciones de luz inusuales se han visto de noche e incluso durante el tiempo nublado o con niebla cuando ninguna condición atmosférica conocida podría explicarlas. Además de estas luces, ha habido relatos de extraños sonidos parecidos a trompetas, a veces descritos como un tono vibrante profundo que parece provenir del propio cielo. Estos sonidos no tienen una fuente clara y se escucharon simultáneamente en diferentes partes de la ciudad, lo que lleva a algunos a creer que pueden ser sofares celestiales, un símbolo bíblico de la advertencia o llamada de Dios a la asamblea. Otro fenómeno extraño implica sueños y visiones. Líderes religiosos en Jerusalén han notado un aumento significativo de personas, jóvenes y mayores, que reportan sueños de seres celestiales, advertencias proféticas o imágenes vívidas del tercer templo. Curiosamente, muchos de estos informes provienen de personas sin antecedentes religiosos. Incluso los niños han hablado con claridad y confianza sobre eventos de los que no deberían tener conocimiento, describiendo ángeles, batallas del fin de los tiempos y encuentros divinos. Algunos visitantes a Jerusalén también han descrito momentos en los que el tiempo se sintió distorsionado o donde sintieron una abrumadora sensación de presencia divina cerca de lugares sagrados como el Muro Occidental o el Monte de los Olivos. A lo largo de la Biblia, Dios ha usado señales sobrenaturales para revelar su voluntad o señalar transiciones importantes. En 2 Reyes 6, 1-17, el profeta Eliseo oró para que los ojos de su siervo fueran abiertos, y de repente vio las colinas llenas de caballos y carros de fuego, un ejército celestial enviado para proteger al pueblo de Dios. En Lucas 2, en el nacimiento de Jesús, apareció una multitud de huestes celestiales, alabando a Dios en los cielos. De manera similar, el libro de Apocalipsis describe escenas de fuerzas angélicas moviéndose por los cielos para llevar a cabo el juicio y la protección divinos. Lo que está sucediendo en Jerusalén hoy, especialmente los avistamientos de luces con forma de ángel, parece reflejar esos relatos. ¿Estamos una vez más presenciando una presencia angélica que prepara el camino para el próximo movimiento de Dios? En Lucas 9 y 11, Jesús advirtió que en los tiempos finales habría cosas espantosas y grandes señales del cielo. Las recientes apariciones en Jerusalén parecen encajar exactamente con esa descripción. Ya sean luces en el cielo que se asemejan a ángeles, sonidos inexplicables, sueños proféticos o un despertar espiritual entre la gente, algo está sucediendo claramente. Lo que lo hace aún más convincente es que Jerusalén siempre ha sido el centro del pacto de Dios con la humanidad. Y la Biblia dice que volverá a ser el escenario de sus actos finales antes del regreso de Cristo. Jerusalén siempre ha sido el centro del pacto de Dios con la humanidad. Cuando miramos todo lo que se desarrolla en Jerusalén hoy, las tensiones crecientes, las señales proféticas e incluso los acontecimientos sobrenaturales, debemos dar un paso atrás y preguntar, ¿por qué Jerusalén? ¿Por qué esta antigua ciudad, más pequeña que la mayoría de las capitales modernas, sigue captando la atención mundial?
Saben, no San Francisco, ni Los Ángeles, ni Moscú, ni París, sino Jerusalén estaría en el corazón de los acontecimientos del fin de los tiempos. Desde el principio, Jerusalén no fue solo otra ciudad. Fue elegida por Dios mismo como un lugar donde su presencia moraría y donde su pacto sería revelado. En 2 Crónicas 6, Dios dijo: «He escogido a Jerusalén para que mi nombre esté allí». Mucho antes de convertirse en la capital de Israel, ya era una capital espiritual, el mismo lugar donde Abraham fue probado, ofreciendo a Isaac en el monte Moría, que más tarde se convirtió en el sitio del templo de Salomón. Esta selección divina hizo de Jerusalén más que una ciudad. Se convirtió en un lugar de encuentro entre el cielo y la tierra, el corazón visible de un pacto invisible. Ese pacto cobró vida cuando se construyó el primer templo, como se registra en 1 Reyes 8. Cuando el arca del pacto fue llevada al templo, la gloria del Señor llenó la casa con una espesa nube. Fue una señal visible de que Dios estaba morando entre su pueblo. Durante generaciones, Jerusalén fue el centro de la adoración, el sacrificio y el perdón, todo centrado en la promesa del pacto de relación y redención. Fue aquí donde Dios mostró su deseo no solo de gobernar desde el cielo, sino de morar entre su creación. Incluso después de la destrucción del primer y segundo templo, el recuerdo de la presencia de Dios en Jerusalén ha permanecido vivo en los corazones de los creyentes durante miles de años. Pero el papel de Jerusalén en el plan de Dios no terminó con el templo. También fue la ciudad donde Jesucristo fue crucificado, sepultado y resucitado. El nuevo pacto, el cumplimiento final de la promesa de Dios, fue sellado en una colina a las afueras de Jerusalén. Jesús, el Hijo de Dios, murió y resucitó en este mismo lugar, conectando para siempre a Jerusalén con la salvación para toda la humanidad. Lloró por Jerusalén, oró con agonía en Getsemaní y finalmente ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos, prometiendo que algún día regresaría al mismo lugar. Jerusalén no es solo parte de la historia bíblica. Es el escenario donde el plan eterno de Dios se desarrolló y donde se desarrollará de nuevo. Ahora avancemos a nuestro tiempo. A pesar de miles de años, Jerusalén sigue siendo la ciudad más disputada de la tierra. Las naciones debaten sobre ella. Se han librado guerras por ella, y los planes de paz se han centrado en ella. ¿Por qué? Porque la Biblia lo predijo. Zacarías 12:3 profetizó: «En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que la levantaren serán despedazados». En otras palabras, Jerusalén se convertirá en una carga internacional, un punto de conflicto global. ¿Y no es eso exactamente lo que estamos viendo hoy? Cada vez que se discute Jerusalén en las Naciones Unidas o en las conversaciones de paz, algo sale mal. La ciudad permanece intocable, inamovible, tal como Dios dijo. Pero hay más. Según Zacarías 14:4, cuando Jesús regrese, sus pies se posarán en el Monte de los Olivos, al este de Jerusalén. Esta montaña se dividirá en dos, desencadenando una serie de cambios geológicos e hidrológicos, eventos que los científicos ahora dicen que son geológicamente posibles basándose en las fallas debajo del Monte de los Olivos. Así que una vez más la Biblia demuestra ser verdadera, y Jerusalén permanece en el centro del calendario profético de Dios. Mirando hacia el futuro, el tercer templo está siendo preparado. Los objetos sagrados están listos. Han llegado las vaquillas rojas. Los sacerdotes están siendo entrenados. Y todo esto, de nuevo, gira en torno a Jerusalén. Las promesas de Dios a Jerusalén. Hay dos pasajes importantes en la Biblia donde Dios promete bendecir a quienes apoyen a Jerusalén y maldecir a quienes no lo hagan. El primero se encuentra en Génesis 12:1-3. En este pasaje, Dios hace promesas a Abraham. Dios promete tierra a Abraham. La primera parte de la promesa de Dios a Abraham fue la tierra. Hoy la tierra se llama Israel. Esta promesa se repite en Génesis 3 y 17. Éxodo 23:28-31 describe el límite de la tierra como extendiéndose desde el Mar Rojo hasta el desierto del río Éufrates. Una descripción más detallada de la tierra prometida se da en Números 34:1-3. Dios promete hacer de Abraham una nación. La segunda parte de la promesa a Abraham fue que él, a través de sus descendientes, se convertiría en una nación. Esta promesa se repite en Génesis 17:4. Israel se convirtió en una gran nación después de salir de Egipto.
Hoy ocupan solo una parte de la tierra que Dios les había prometido. Pero algún día Dios les dará toda la tierra que prometió. Cristo gobernará en este reino como el Rey de Israel. Dios promete bendecir y proteger. Tercero, Dios prometió proteger a la nación de Israel. Dios prometió bendecir a las naciones que bendicen a Israel. Pero cualquiera que desprecie, degrade o busque dañar a Israel será maldecido por Dios mismo. Esta es la razón para apoyar a Israel. Cualquier nación del mundo que busque dañar a Israel encontrará la ira de Dios sobre ella. La ira de Dios vendrá cuando Él elija. Para algunos, no ocurrirá hasta el fin del mundo. Otro pasaje importante se encuentra en Génesis 27, 29. Tiene la misma idea que Génesis 12, 2-3. Dios castigará los pecados del antisemitismo. Cuarto, Ezequiel 25 demuestra que Dios castigará los pecados del antisemitismo y el antijudaísmo. Dios no solo castigará a quienes atacan a Israel, sino que castigará a quienes se regocijan cuando Israel sufre. Eventualmente, Dios destruyó una nación porque atacó a Israel. Otra nación fue destruida porque se regocijó cuando Israel fue atacada por otra nación. Además, otra nación fue destruida porque buscó venganza contra Israel. Una nación fue castigada porque afirmaba que Israel no tenía una relación especial con Dios. Este último punto es una advertencia para quienes enseñan amilenialismo, postmilenialismo y preterismo. Estas visiones teológicas de los últimos tiempos enseñan que la Iglesia ha reemplazado a Israel. Estas visiones también se llaman teología del reemplazo. Afirman que Dios ha terminado con Israel. Ignoran la verdad de que Jerusalén es el foco del mundo. La Biblia enseña que Dios ama tanto a judíos como a gentiles. Pero Dios tiene un amor y un plan especiales para su pueblo elegido. Nuestro Dios es un Dios que busca relaciones. No es un Dios frío y estéril. Él quiere que lo amemos y lo busquemos. Los milagros para Israel. Ciertamente, el que guarda a Israel ni se adormecerá ni dormirá. El ángel que protege a Israel siempre estará allí, siempre despierto y listo para proteger a Israel. Por eso los milagros de Dios para Israel no se detuvieron allí. Donde Él no está presente, me refiero físicamente, todavía muestra su fuerza y poder a través del arcángel. Volvamos al 5 de junio de 1967, que marcó el comienzo de la Guerra de los 6 días. Durante ese tiempo, Dios cumplió sus antiguas promesas a Israel, donde proclamó a Jerusalén como la ciudad donde he escogido para mí para poner mi nombre. Cuando comenzó la guerra, Jerusalén era una ciudad dividida. Bajo el control de Jordania después de la Guerra de Independencia de 1948, los sitios más sagrados de Israel, el Muro Occidental y el Monte del Templo, estaban prohibidos para los judíos. Israel había ganado su guerra de independencia, pero perdió la mitad oriental de Jerusalén ante la Liga Árabe. Los jordanos anexaron Jerusalén Este, que se deterioró bajo su gobierno. Destruyeron todas las sinagogas en el barrio judío, excepto una, junto con rollos de la Torá y libros. La libertad religiosa era inexistente. Los árabes palestinos se llamaban a sí mismos árabes, no palestinos, ya que Arafat no había cambiado sus nombres a palestinos para sus fines políticos. Jordania nunca consideró a Jerusalén como su capital ni la capital palestina. Sin embargo, el prólogo de la Guerra de los 6 días se remonta a la anexión de Jerusalén Este y Cisjordania por parte de Jordania en 1950. Durante los siguientes 20 años, frecuentes enfrentamientos contribuyeron al estallido de la guerra. Entre ellos, Egipto, armado con armas soviéticas, cerró el canal de Suez al transporte marítimo israelí. En 1959, Yasser Arafat fundó la Organización para la Liberación de Palestina con el objetivo de destruir Israel. Se celebraron 3 cumbres árabes para planificar la aniquilación de Israel. Desde los altos del Golán, Siria bombardeó a civiles israelíes en la Galilea. Los enfrentamientos se intensificaron durante 1966 a 1967. Luego, en mayo de 1967, Egipto declaró la guerra a Israel. Radio El Cairo transmitió un mensaje ominoso: la existencia de Israel ha durado demasiado. Ha llegado la batalla en la que destruiremos a Israel. Semejante charla amenazante de Egipto, al que se unieron Siria, Jordania e Irak, y apoyado por Kuwait, Arabia Saudita, Argelia y Sudán, puso al ejército de la pequeña nación judía en alerta máxima.
Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, también habían presenciado una formidable acumulación de tropas y armamento en el desierto del Sinaí, lo que representaba una enorme amenaza. Tan seguros estaban los israelíes de la derrota que prepararon 40.000 ataúdes. Al darse cuenta de que serían ampliamente superados en número en la batalla, los israelíes pusieron en práctica una audaz estrategia preventiva que se basó en la velocidad y el secreto. Se llamó Operación Foco. La Operación Foco sigue siendo una de las campañas aéreas más exitosas de la historia militar. Durante la Guerra de los 6 días, la Fuerza Aérea Israelí destruyó 452 aviones enemigos mientras perdía solo 46 de los suyos. Durante la breve guerra, Israel ganó los altos del Golán a Siria, el Sinaí a Egipto, y Judea y Samaria, Cisjordania, y la ciudad vieja de Jerusalén y sus lugares santos a la ocupación jordana. Israel cuadruplicó su tamaño. Pero quienes lucharon en esa guerra coinciden en que fue más que genio militar y valentía lo que llevó a la victoria. Hubo numerosos milagros también. Casi todas las personas creyeron que la intervención sobrenatural de Dios aseguró su victoria. Si no, como la Fuerza Aérea Israelí destruyó aeronaves en una pista egipcia tras otra durante 3 horas, y sin embargo los egipcios no avisaron por radio a sus fuerzas sobre los inminentes ataques aéreos. Weizmann, quien más tarde sirvió como presidente de Israel, dijo simplemente, el dedo de Dios. Muchos testigos oculares contaron que aviones más antiguos que habían tenido problemas se comportaron sorprendentemente bien ese día. Los miembros del escuadrón que pilotaban los bombarderos Bar viejos dijeron que el 5 de junio, la antigua aeronave operó sin una sola avería. Un proyectil enemigo que impactó directamente en un montón de municiones falló milagrosamente en explotar. Un recluta de infantería israelí en patrulla con otro soldado informó de un encuentro con un camión cargado con 18 soldados egipcios bien armados. Los 2 israelíes, equipados con armas inadecuadas, creyeron que se enfrentaban a una muerte segura. Sin embargo, los árabes, con aspecto de pánico, no les dispararon y obedecieron inmediatamente cuando el soldado israelí gritó, «¡Manos arriba!». Más tarde, le preguntó a un sargento egipcio por qué no habían disparado a los soldados israelíes. La respuesta, «Mis brazos se congelaron. Se paralizaron. Todo mi cuerpo estaba paralizado, y no sé por qué». Los árabes no solo cedieron a sus miedos y agitaron banderas blancas de rendición. Un comandante de tanque explicó más tarde que se rindió a un número mucho menor de tanques judíos porque vio un espejismo en el desierto que le hizo ver cientos de tanques israelíes. Algunos corresponsales militares, incluso una persona no religiosa, deben admitir que esta guerra se libró con ayuda del cielo. Antes de la Guerra de los 6 días, el alcalde de Jerusalén, Teddy Koyek, le había pedido a la vocalista Naomi Shemer que escribiera una canción en honor a Jerusalén para el Festival de la Canción Israelí en el Día de la Independencia de 1967. Ella aceptó y escribió el himno Jerusalén de Oro, que fue la primera canción escrita sobre la ciudad en 19 años de ocupación jordana. Un mes después, las victorias en la Guerra de los 6 días le dieron la oportunidad de componer un nuevo verso sobre la reunificación de Jerusalén. Se convirtió en un éxito. Jerusalén de Oro, la ciudad eterna llamada tanto por judíos como por cristianos, la cuna de sus creencias, es un hito trascendental en la historia mundial donde el Dios de Abraham, Isaac y Jacob demostró una vez más su escritura a la tierra de Israel. Recordemos que casi 2 décadas de control jordano no impidieron que los judíos recordaran Jerusalén. El mismo latido de su patria durante 3000 años estuvo consagrado cada día en cada oración en cada nación de todo el mundo donde los judíos estuvieron dispersos durante milenios. Solo pregunta, sin la mano de Dios y la protección del arcángel Miguel, ¿cómo podría Israel haber convertido la derrota en victoria de una manera tan majestuosa? Dios protegió a Israel en el desierto. Mientras Israel viajaba por el desierto, Dios nunca los abandonó. Dios dejó que el arcángel caminara cerca para acompañar a su pueblo. Cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios comenzó a guiar a la nación con una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche. Esto sirvió para navegar a Israel por el desierto para que el ángel pudiera mantenerlos protegidos siempre que fuera necesario. Las provisiones de Dios incluían todo el sustento necesario, tanto alimentos como agua que Israel necesitaría durante su travesía de 40 años por el desierto. Éxodo 16, 12-15 muestra que Dios hizo esto en forma de maná y codornices. En Éxodo 3 y 25, Dios dio a los israelitas agua limpia para beber.
Otra provisión del Señor fue el propio tabernáculo, que representaba la purificación de los israelitas por sus pecados a través de las ofrendas a Dios. Si bien el tabernáculo es importante para comprender al pueblo judío y su relación con Dios, es un tema mucho más profundo de lo que se puede explicar en esta pregunta. Dios también dio a los israelitas la ley, incluyendo los 10 mandamientos. Dios usó la ley como una provisión para mantener a los israelitas en buena moral y sanos, fuertes y libres de enfermedades en el cuerpo. Finalmente, los protegió de sus enemigos, los amalecitas. El Señor proveyó para los israelitas tanto física como espiritualmente mientras deambulaban por el desierto, y se aseguró de darles todo lo que necesitaban para sobrevivir. El tiempo del fin y el tercer templo. El anticristo declara que Él es Dios mientras se sienta en el templo. Estos dos pasajes nos ayudan a entender que el templo debe existir para la mitad de la tribulación para que el anticristo pueda sentarse en el templo. El templo debe ser construido para ese momento. Esto significa que el templo podría construirse antes de que comience la tribulación. También podría construirse antes del rapto. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es que el templo podría construirse antes o después del rapto. Pero el templo se construye antes de que el anticristo se declare a sí mismo Dios. Jesús les abrió los ojos y los corazones a la verdad de la santa palabra de Dios. La Biblia, leída desde Génesis hasta el final de Apocalipsis, cuando Jesús regrese por segunda vez para evitar que la humanidad se mate mutuamente y tome el control de la tierra para gobernar durante 1000 años. Entonces Jesús hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Aleluya. Jesús es la única esperanza para el mundo. Con el nacimiento de la vaquilla roja, se cumple uno de los prerequisitos más importantes para la construcción del tercer templo. La Biblia enseña claramente que un nuevo templo, el tercer templo, será construido en algún momento, para que se cumplan una serie de profecías sobre la segunda venida de Cristo. La Biblia afirma que el tercer templo estará allí durante el periodo de la gran tribulación. El profeta Daniel se refiere a este templo cuando dice que el príncipe que ha de venir, es decir, el anticristo, entrará en él y detendrá los sacrificios a la mitad de la tribulación. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El apóstol Pablo lo menciona cuando declara que el hombre de anarquía profanará el templo al entrar en él y declararse Dios. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Jesús también habló de esta abominación desoladora en su segunda venida en el discurso del Monte de los Olivos, indicando que un templo será destruido en ese momento. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El tercer templo también se menciona en el libro de Apocalipsis cuando se le dice al apóstol Juan que lo mida. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo, levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa por 42 meses. Entonces, la pregunta sería ¿cuándo se reconstruirá el templo? La Biblia no revela la respuesta a esta pregunta. Todo lo que dice con certeza es que el templo existirá cuando el anticristo se revele, y que estará allí en el momento de la tribulación. Dado que esto ocurrirá solo 3 años y medio después del inicio de la tribulación, algunos han llegado a la conclusión de que el templo probablemente será reconstruido antes de que comience la tribulación, debido a la improbabilidad de completar un templo tan magnífico en tan poco tiempo. Por otro lado, el templo puede erigirse con bastante rapidez porque los judíos han propuesto planes para simplemente erigir primero un templo tipo tienda, como el tabernáculo de Moisés. El instituto del templo ya ha preparado todo para este propósito y ha estado entrenando sacerdotes de la línea levítica para prepararse para esta eventualidad. La otra pregunta es la del dónde. El próximo templo solo puede construirse donde estuvieron los 2 templos anteriores porque el Santo de los Santos debe estar exactamente en el mismo lugar. Pero ahora hay muchas controversias sobre dónde se ubicaba exactamente el último templo, si en el monte del templo o incluso no en el monte del templo, sino al norte o al sur de este.
La mayoría de los eruditos todavía tienen la firme convicción de que los antiguos templos se levantaron donde actualmente se encuentra la cúpula de la roca. Esta creencia puede ser errónea, pero aparentemente no hay forma de probar la ubicación exacta sin realizar excavaciones arqueológicas en el monte del templo, algo que actualmente está prohibido por los musulmanes, así como por las leyes nacionales. Si el tercer templo se va a construir donde ahora se encuentra la cúpula de la roca, entonces esa estructura musulmana debe ser primero removida, ya sea por el hombre o por Dios. Podría, por supuesto, ser quemada por un misil o por un terremoto. Nadie sabe. Sin embargo, un grupo creciente de cristianos tiene una gran pasión por el tercer templo. Algo podría suceder para crear una oleada de orgullo nacionalista que exigirá un nuevo templo. Este evento catalizador podría ser el descubrimiento del Arca del Pacto o quizás en un sitio de excavación cercano o un evento político que se produzca. Existe la posibilidad de que los templos antiguos no estuvieran ubicados donde actualmente se encuentra la cúpula de la roca. Hay fuertes evidencias de que su ubicación estaba al norte de la cúpula y que el altar de sacrificios dentro de la cúpula era el que Salomón construyó en medio del atrio para manejar los miles de sacrificios especiales que ofreció al Señor el día en que se dedicó el primer templo. Si es así, el tercer templo podría construirse al norte de la cúpula de la roca, colocando la cúpula en el atrio de los gentiles. Esta podría ser la solución que el anticristo propondrá cuando negocie la paz entre judíos y árabes. Todavía no estamos seguros. El nacimiento de la nueva vaquilla roja, que aún debe confirmarse como candidata adecuada para la ofrenda sacrificial, cumplió un importante prerequisito para la construcción del tercer templo que definitivamente estará allí en los tiempos finales según el Antiguo y Nuevo Testamento. El templo podría erigirse al comienzo de la tribulación en forma de templo de tienda como el tabernáculo de Moisés con una estructura más permanente eventualmente construida alrededor y encima de él. El anticristo profanará este templo a la mitad de la tribulación. El tercer templo será destruido en la segunda venida de Jesucristo. Y el cuarto templo, desde el cual Jesús reinará sobre toda la tierra, aparecerá. Se describe en detalle en Ezequiel 40 a 46. Las palabras del Señor resuenan fuerte y verdadero. Un pequeño detalle, sin embargo, cuando se examina y armoniza cuidadosamente, puede inculcar mucho significado, sentido e instrucciones a aquellos que siguen su palabra. Alabado sea el Señor, y que venga de nuevo muy pronto. Si los cristianos son arrebatados y el templo no existe en Jerusalén, entonces el templo será construido durante la primera parte de la tribulación que sigue. Sobre la reconstrucción, algunos creen que no importa. Continúa siendo más como Cristo cada día, cada hora, cada minuto. Hemos tenido muchas victorias por la gracia de Dios. Toda la alabanza a nuestro Rey y Salvador inmortal, Jesucristo, nuestro Señor. A por ello, gente. Sin retirada, sin rendición. El Mesías nunca perdió el control de la tierra ni de su gente. Hará todo lo que quiera, justo a tiempo. La verdad es que Jesús es el nuevo pacto y el nuevo templo. Nadie irá al Padre sin pasar por él. Él también fue el sacrificio final. El arrepentimiento diario y continuo es el camino y la verdad es la senda. Dios está reuniendo a su pueblo de vuelta a Israel. Más de 3 millones de judíos han dejado sus hogares e inmigrado a Israel desde 1948, un movimiento conocido como Hacer Aliyá. Bíblicamente, mudarse a Israel o ascender a Jerusalén se conoce como subir y irse es bajar. La palabra aliyá significa subir o ascender. Y el número de europeos que hacen este movimiento también aumentará notablemente a raíz de los brotes virulentos y violentos de antisemitismo, como no hemos visto desde el surgimiento del Tercer Reich. Es bastante asombroso lo rápido que el mundo ha olvidado su historia. Pero el pueblo de Israel ha prometido nunca olvidar y está abordando aviones de regreso a la tierra de sus padres. Pero Dios los llevará a casa. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras a donde los había echado. Los milagros de las promesas de Dios a Israel continúan desarrollándose, lo bueno, lo malo y lo feo. En muchísimos lugares, las Escrituras nos preparan para el hecho de que Dios planeaba traer a su pueblo de vuelta a su tierra por las buenas o por las malas.
Con el antisemitismo descontrolado en todo el mundo, muchos judíos están decidiendo ahora que estarían más seguros en un Israel devastado por la guerra bajo la protección de las FDI que en Europa, y están escapando mientras aún pueden. Están siendo cazados y acosados de regreso a la tierra dada a sus padres. Como dijo la Biblia en Jeremías 16, 15-16, la reunión del pueblo de Dios en su tierra es una de las profecías más frecuentemente predichas en la Biblia. Ha habido judíos viviendo allí mucho antes de 1948, comprando propiedades y cultivando la tierra, y las olas de inmigración continúan llegando. En Isaías 11:11, Dios prometió extender su mano para reunir a Israel de los 4 rincones de la tierra por segunda vez, la primera vez fue de las tierras del exilio babilónico. También sabemos por Oseas 3, 4-5 que ocurriría en los últimos días. Y Amós 9:15 nos dice que nunca más serán desarraigados. El primer ministro de Israel, Netanyahu, transmitió su mensaje a través de las redes sociales: me gustaría decir a todos los judíos de Europa y a los judíos de todas partes, Israel es el hogar de todo judío. Israel se está preparando y pide una inmigración masiva desde Europa. Pase lo que pase, los hijos de Dios volverán a casa. Dios es fiel a todas sus promesas y a su pueblo del pacto, Israel. Mientras observamos con tristeza los acontecimientos que sacuden el mundo, sabemos que nuestro Dios soberano sigue en control. Él continúa ejecutando sus planes y propósitos, atrayendo todas las cosas hacia sí mismo. Llegará un momento, tal como Yeshua predijo, en que el pueblo judío finalmente clamará desde la tierra de Israel para dar la bienvenida a su Mesías: bendito el que viene en el nombre del Señor. Debido a que los antiguos israelitas cayeron en cautiverio por sus pecados y perdieron su prominencia nacional, muchos se han preguntado qué les depara el futuro a sus descendientes. En realidad, la Biblia revela que les espera un futuro brillante a estos pueblos. Cuando Cristo regrese a la tierra y establezca el reino de Dios, restaurará a un Israel arrepentido a su posición de liderazgo en el mundo. Un pueblo humilde y obediente servirá entonces en la capacidad que Dios les designó. De hecho, en el camino para proteger y reunir a su pueblo de regreso a la madre patria de Israel, Dios siempre extenderá su mano para protegerlos mientras permite que el arcángel Miguel siempre esté a nuestro lado y nos apoye. Dios está para todos. Pero el amor de Dios es infinito. Él acoge a todos, incluso a los no israelitas. Aunque Dios eligió trabajar con la antigua nación de Israel, esta decisión no excluyó a personas de otras naciones, gentiles, de llegar a comprender a Dios y servirle. Dios instruyó a los antiguos israelitas que debían respetar a los pueblos de otras nacionalidades que venían a vivir entre el pueblo elegido de Dios. En cuanto a la observancia de la Pascua, Dios dijo: y cuando algún extranjero mor contigo y quiera celebrar la Pascua a Jehová, sé él circuncidado todo varón, y entonces se acercará a celebrarla, y será como uno de vuestra tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. Mostrando imparcialidad para todos, Dios continuó: una misma ley habrá para el natural, y para el extranjero que habitare entre vosotros. Más tarde, Dios añadió: no maltratarás al extranjero, ni lo oprimirás, porque vosotros extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Cuando el Espíritu Santo fue concedido a los seguidores de Jesús y la Iglesia del Nuevo Testamento fue establecida el día de Pentecostés, las personas en esta congregación inicial eran inicialmente judíos, descendientes de Judá, una de las 12 tribus que conformaron el antiguo Israel. Debido a que Dios había elegido específicamente y trabajado con sus antepasados y ahora continuaba haciéndolo, ellos se entendían a sí mismos como parte de la Commonwealth de Israel, lo que les daba acceso a los pactos de promesa de Dios. Estos judíos, que fueron los primeros cristianos, no entendían completamente que Dios también iba a traer a gentiles a la iglesia a través de una concesión milagrosa del Espíritu Santo a un gentil llamado Cornelio y su casa. Así como Dios había hecho previamente por los judíos el día de Pentecostés, Pedro y los miembros de la Iglesia del Nuevo Testamento llegaron a entender que Dios ahora también estaba llamando a personas de diferentes orígenes étnicos. Inundaciones catastróficas en Texas, donde el vicegobernador dice ahora que hay niños desaparecidos de un campamento de niñas en la ciudad. La gente mira al cielo y ve figuras angelicales brillando entre las nubes. En otros lugares, las peores inundaciones de la memoria están engullendo casas y calles casi sin previo aviso. Y luego están los inexplicables sonidos de trompetas, los repentinos destellos de luz, los símbolos que parecen aparecer y desaparecer de la arena como si alguien o algo estuviera tratando de hablar. Al principio, pareció una coincidencia. Ahora está sucediendo con demasiada frecuencia, como si nuestro Padre estuviera hablando.
¿Podrían ser estas señales? ¿Se nos está advirtiendo? La crisis se está derramando sobre América. La noche del 13 de junio, algo extraordinario apareció en los cielos de Houston, Texas. Una figura brillante flotando silenciosamente en las nubes. Para quienes lo presenciaron, la forma se asemejaba a un ángel, su forma irradiaba una luz suave y misteriosa. Estas escenas rápidamente llegaron a Internet, despertando curiosidad e inquietud. Algunos lo llamaron un signo de protección. Otros sintieron que era más bien una advertencia. Lo que hizo este avistamiento aún más inquietante fue lo que siguió solo unas horas después. Sin grandes pronósticos o advertencias, Houston fue repentinamente golpeada por una de las peores inundaciones de la memoria reciente. La ciudad fue abrumada por lo que los residentes llaman una de las peores inundaciones de la memoria. Las líneas eléctricas cayeron, los puentes colapsaron, y lo que comenzó como una tormenta de verano típica se transformó en una inundación catastrófica que paralizó la cuarta ciudad más grande de América. Las calles se convirtieron en ríos, las casas quedaron sumergidas, y barrios enteros quedaron devastados. El momento era imposible de ignorar. Un momento, una figura angelical aparece en el cielo. Al siguiente, la ciudad es abrumada por las aguas de la inundación. La Biblia tiene algo que decir al respecto. Lucas 9:11 dice, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terrores y grandes señales del cielo. Lo que sucedió en Texas podría ser más que una extraña luz en el cielo. Podría ser una de esas grandes señales escritas hace mucho tiempo. Para muchos, esto no fue solo una coincidencia. Se sintió como un mensaje envuelto en misterio, algo mucho más allá de lo que los informes meteorológicos o la ciencia podrían explicar. Solo unos días después de la inundación de Houston, los residentes de la costa oeste quedaron sacudidos, literal y espiritualmente. A finales de junio, partes del condado de Los Ángeles experimentaron un leve terremoto. El temblor en sí no fue lo suficientemente potente como para causar daños graves. Pero lo que realmente captó la atención de todos fue lo que sucedió en el cielo. Momentos antes de que el suelo se moviera, brillantes destellos de luz cruzaron el cielo nocturno, silenciosos, repentinos y completamente inexplicables. Los lugareños describieron la vista como inquietante y de otro mundo. Aparecieron vídeos que mostraban ráfagas de luz blanca azulada parpadeando sobre los tejados, como si los cielos estuvieran reaccionando a algo debajo de la superficie. Si bien algunos se refirieron a esto como luces de terremoto, incluso los geólogos admiten que el fenómeno sigue siendo un misterio. La teoría es que el estrés tectónico en las profundidades de la Tierra libera energía eléctrica a la atmósfera causando estos destellos. Pero a pesar de décadas de estudio, nadie puede decir con certeza cómo o por qué sucede. Sin embargo, la Biblia ha hablado durante mucho tiempo de los terremotos como señales del cielo. En Mateo 24:7, Jesús advierte que habrá hambres y terremotos en varios lugares. Y Romanos 8:22 pinta una imagen aún más vívida, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Al comenzar julio, las señales no cesaron. Solo se hicieron más fuertes. De Nueva York a Kansas, un extraño e inquebrantable sonido se extendió por múltiples ciudades, dejando a miles de residentes confundidos, perturbados e incluso asustados. No era un trueno. No eran sirenas. Lo que escucharon fue algo completamente diferente. Un zumbido metálico profundo seguido de explosiones como de trompetas que parecían venir de todas direcciones y, sin embargo, de ninguna parte. En un tranquilo suburbio a las afueras de la ciudad de Nueva York, el inquietante sonido resonó por las calles poco después de la medianoche. Pulsó en el aire como una vibración baja, antinatural, pesada e imposible de explicar. El mismo día, informes de Kansas describían una experiencia similar. Sin tormentas, sin aviones sobrevolando, sin construcciones cercanas. Solo un ruido profundo y persistente que llegó, resonó y luego desapareció en el silencio. Pero lo que hizo el evento aún más inquietante fueron las reacciones de los animales. Los perros comenzaron a ladrar salvajemente sin razón. Las aves de repente levantaron el vuelo en enjambres caóticos. En algunos barrios, las alarmas de los coches se activaron una tras otra, como si la propia tierra contuviera la respiración.
Para muchos, estos sonidos como de trompetas recordaron Lucas 9:25, donde Jesús dijo: «Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones». ¿Son estos sonidos extraños simplemente fenómenos acústicos raros, o son ecos de una realidad espiritual mayor que se abre paso a través del velo? Luego, a principios de julio, algo aún más simbólico se desplegó. Esta vez, justo sobre el corazón del poder estadounidense. Cuando el sol se puso detrás del Capitolio, una extraña niebla rosada anaranjada comenzó a asentarse sobre Washington, D.C., envolviendo la cúpula del Capitolio de una manera imposible de ignorar. Pero no era un atardecer ordinario. La niebla no flotaba como una nube típica. Se cernía, brillando suavemente como si estuviera iluminada desde dentro. No se movía con el viento. Simplemente permaneció suspendida, silenciosa e inquietante. Un testigo ocular lo describió no como el tiempo, sino como un halo descendiendo sobre la capital de la nación. Las fotos se difundieron rápidamente en línea, y algunos lo descartaron como contaminación o luz refractándose a través de partículas atmosféricas. Pero para muchos que lo vieron con sus propios ojos, esa explicación sonó vacía. Creían en algo más espiritual. Dios está tratando de captar nuestra atención. A la luz de todo lo que hemos visto, la figura angelical en Houston, los misteriosos sonidos parecidos a trompetas que sacudieron Nueva York, la niebla brillante sobre la capital, una pregunta más profunda comienza a surgir en los corazones de quienes están prestando atención. ¿Y si estos no son solo eventos aleatorios? ¿Y si son advertencias coordinadas? De costa a costa, las señales ya no son sutiles. Se están volviendo más fuertes, más audaces y más frecuentes, casi como si Dios mismo estuviera hablando a través de los cielos, las tormentas y la quietud, llamando a un mundo que se ha alejado mucho de él. Estos eventos no gritan terror. Más bien, susurran urgencia. Remueven algo dentro, una incomodidad, un tirón en el alma, como si la propia creación estuviera haciendo eco de la misma súplica: vuelve a mí antes de que sea demasiado tarde. Y ese es el punto. Estas señales no son para asustarnos. No están aquí para paralizarnos. Son invitaciones, llamadas de atención, recordándonos que nos hemos desviado. Hemos cambiado la verdad por la conveniencia. Nos hemos insensibilizado a lo sagrado. Las mismas cosas ante las que nuestros ancestros se habrían arrodillado con asombro. Ahora pasamos de largo sin pestañear. Pero Dios, en su misericordia, sigue llamando. Está usando los cielos, el temblor de la tierra y los extraños movimientos en la naturaleza para llamar nuestra atención de nuevo, para interrumpir nuestras rutinas, para romper el ruido. No porque quiera castigar, sino porque anhela restaurar. Estas señales no están destinadas a atormentarnos. Están destinadas a humillarnos, a apartar nuestros ojos de nuestras pantallas y volverlos al cielo. A recordarnos que mientras los gobiernos se tambalean, las economías flaquean y las culturas se desvían, todavía hay un Dios que gobierna sobre todo, y Él está extendiendo la mano. Si los fenómenos naturales que ocurrieron en la Tierra fueron la forma en que Dios se nos reveló, entonces, ¿cómo sería si realmente se acercara a los humanos? Dios quiere salvarte y te envía mensajes a través de los hombres, la naturaleza y tantas cosas que solo pueden ayudarte a comprender que debes cambiar el rumbo de tu vida. ¿Qué tipo de mensaje está tratando Dios de hablarte a ti, a tu familia? Dios te está dando señales. Nuestra Señora quiere llevarte a la santidad como llevó a Jesús en su vientre para llevarte a la alegría de la vida. ¿Está tu vida estructurada de una manera que no solo escuche la voz de Dios, sino que responda rápidamente? A veces la gente, incluso los cristianos, preguntan: ¿reconoceré a Jesús cuando regrese? O no han entendido Apocalipsis o no lo han leído. Una cosa que aprendemos de Apocalipsis 1:7 es que Jesús no regresará a la tierra y se mezclará con la gente durante unos años antes de destruir a Satanás y llevar a su pueblo a casa. No nacerá de nuevo como un niño, sino que dejará el lugar que ha ocupado desde que ascendió al cielo, que es a la diestra de Dios. Jesús está a la diestra de Dios. Él, de hecho, intercede por nosotros. Será visible y reconocible para todo ojo. No habrá duda de quién es Jesús, de su poder o de por qué vino. Los cristianos que vivan durante la tribulación anhelarán ver esta visión. Antes de que regrese, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz.
Es entonces cuando Cristo irrumpirá a través de un cielo sin sol en una nube, recordándonos que Cristo es luz. Los cúmulos de destrucción que se agrupan no podrán y no oscurecerán su luz. El regreso de Cristo será asombroso, magnífico, inconfundible y dramático, todo con los cielos como telón de fondo. Llenará los corazones de aquellos que sufren por su nombre de alegría y un alivio inimaginable, como una nube de lluvia que se hincha sobre el desierto. El punto más importante de Apocalipsis 1:7 es que Jesús regresará y toda persona sabrá quién es. No solo lo reconocerán como Jesús, sino que también se darán cuenta, quizás demasiado tarde, de que Él es realmente el Señor Todopoderoso. La Biblia debe ser una advertencia para aquellos que no creen en Cristo para la salvación. Jesús regresará para cumplir su promesa de librar a la tierra de la oscuridad. Y esta misma escena es un estímulo para los cristianos que un día clamarán: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Los sonidos extraños en el cielo podrían ser una señal de la venida de Dios. Todos lo sabemos, así que debemos prepararnos para ese día. Ángel cayendo del cielo. Conocido como agujero de estela de caída o nube Kabum, es una ocurrencia rara en la que el agua superenfriada en las nubes se evapora repentinamente, dejando un agujero abierto en el cielo. Las nubes Kabum ocurren cuando las nubes superenfriadas son perturbadas, típicamente por un avión que las atraviesa. Cuando esto sucede, los cristales de hielo suspendidos en esas nubes se unen y caen en el aire más seco de abajo, donde se evaporan, lo que generalmente conduce a un agujero en las nubes. Los orificios de aspecto único aparecieron por primera vez en el cielo de Dunalón. Luego, el fenómeno termina creando un efecto dominó que se puede ver en una gran área del cielo. Las formaciones de nubes se conocen como nubes Kabum o agujeros de estela de caída. Ahora, vamos a explorar hechos únicos sobre estas nubes con agujeros. Como les dije antes, las nubes Kabum, o pueden llamarlas agujeros de estela de caída, no importa, aparecieron a finales de enero de 2024 sobre el suroeste del Golfo de México como sumideros en el cielo o círculos de cultivos en nubes de algodón o rosquillas glaseadas flotantes. Llegamos a la primera pregunta: ¿cómo se forman los agujeros de estela de caída en el cielo? Existe un proceso natural que conduce a la formación de nubes anulares, pero la mayoría de las veces ocurren después de la actividad humana, es decir, la actividad de las aeronaves. Estos fenómenos, denominados Kabum, se producen en nubes de nivel medio compuestas por gotitas subenfriadas que no se convierten en partículas de hielo debido a la falta de núcleos para la cristalización. Cuando una aeronave penetra una nube de este tipo en un ángulo determinado, inicia el proceso de cristalización, lo que conduce a una disminución de la densidad de las partículas y a la formación de un agujero visible. En algunas áreas, debido a una disminución de la densidad, hay una caída brusca de la temperatura y las gotitas superenfriadas se congelan sin partículas pequeñas. Los cristales de hielo que caen suelen verse en el centro de estos agujeros como rastros tenues que nunca tocan el suelo, llamados virga. Otros factores que pueden afectar la longitud de estas nubes son el grosor de la capa de nubes, la temperatura del aire y el grado de cizalladura horizontal del viento. Si los aviones pasan a través de estas nubes con un ángulo especialmente pronunciado, pueden producir nubes de canal largas que tienen largas estelas de virga. En particular, el Kabum recientemente descubierto cerca de la costa occidental de Florida se asocia con un intenso movimiento de aire alrededor del aeropuerto de Miami y condiciones de temperatura favorables. Los investigadores no descartan que desde ciertos ángulos estos agujeros en las nubes puedan parecer algo inusual, como rastros de ovnis o algo espiritual. Entonces, ¿qué hace que la formación parezca que el cielo se está cayendo? Veamos. Los cristales de hielo formados dentro de las nubes eventualmente se vuelven lo suficientemente pesados como para caer, creando vacíos en la capa de nubes. Estos cristales de hielo que caen dejan rastros visibles de precipitación en el centro de los agujeros, distinguiendo los agujeros de estela de caída de las formaciones de nubes típicas. Luego volvemos a la historia. ¿Cuáles son las observaciones históricas de estas peculiares formaciones nubosas? Aunque este fenómeno nuboso se consideró raro cuando apareció por primera vez en Florida, no es la primera aparición. Los meteorólogos han notado los extraños agujeros en las nubes en publicaciones que datan de la década de 1940. Una imagen publicada en una edición de 1968 de la revista Weatherwise de una estela de caída se tituló «Agujero en la nube, un misterio meteorológico». Durante mucho tiempo se pensó que los aviones contribuían a las formaciones.
No solo eso, los agujeros de estela de caída se han observado previamente con un mini arco iris capturado en la fisura, como en Australia en 2014. Después de observar este fenómeno, los científicos se interesaron muchísimo y trabajaron día y noche para encontrar respuestas a través de la investigación. En 2010 y 2011, estudios realizados por científicos de la University Corporation for Atmospheric Research y el Langley Research Center de la NASA vincularon directamente los agujeros con el paso de aviones y la congelación de las gotas de agua superenfriadas. También descubrieron que se pueden producir agujeros alargados, denominados nubes de canal, si un avión atraviesa la nube en un ángulo poco profundo. Pero parece que estas explicaciones todavía no son lo suficientemente convincentes para muchas personas. Creían que desde el agujero en el cielo estaban presenciando algo que parecía estar aterrizando. Dios viene en la nube. ¿Crees que la aparición de nubes con forma de huellas es extraña? No. Lo interesante aún está por detrás. Otro fenómeno extraño fue registrado en Florida, ¿Es esto una coincidencia? Esa formación de nubes onduladas con forma de océano justo encima del tejado se llama nube de Kelvin-Helmholtz. Este tipo de nubes son bastante raras en Florida, ya que se suelen ver con más frecuencia en regiones donde hay montañas cerca. Dado que aquí no hay montañas, lo que provocó este avistamiento fue la cizalladura del viento sobre sus cabezas. La cizalladura del viento es un término que se refiere a un cambio en el viento con la altura. En este caso, ese cambio en el viento con la altura habría sido la velocidad del viento con vientos más fuertes más arriba en la atmósfera. Los vientos más fuertes en lo alto del cielo actúan de alguna manera como un escultor, empujando y moldeando la parte superior de la nube para darle esa forma ondulada. Una vista realmente genial. Y todavía no se detuvo ahí. Fue avistada la siguiente vista de nube genial del día. La gente vio este efecto de anillo alrededor de la luna desde el condado de Kiev. Se conoce como halo lunar. Es causado de la misma manera que a veces se ve un halo solar durante el día en condiciones atmosféricas similares. Lo que da lugar a un halo lunar es una capa delgada de nubes de nivel superior muy por encima de la Tierra. En este punto del cielo, las temperaturas están muy por debajo del punto de congelación. Por lo tanto, en lugar de que las nubes estén hechas de gotitas de agua como lo están cuando las nubes se forman más cerca de la superficie del planeta, estas nubes están compuestas de diminutos cristales de hielo. Cuando un velo delgado de nubes de nivel superior se forma entre usted mirando hacia arriba y la luz de la luna brillando hacia abajo, la luz es refractada por los cristales de hielo. Esto crea un efecto tipo prisma desde su perspectiva, formando una luz en forma de anillo. Antes de eso, la gente se encontró con un fenómeno igualmente interesante. Una extraña pared de nubes avistada en el cielo que parecía una cordillera. Una extraña pared de nubes fue avistada en el cielo sobre Baltimore. La pared de nubes dividía el cielo por la mitad, separando la parte superior azul claro y blanca de la parte inferior gris más oscura. Desde algunos puntos de vista, las nubes parecían una imponente cordillera que se alzaba sobre la ciudad o una gran ola a punto de estrellarse. Daba la sensación de estar al borde del universo. Otros pensaron que era como si el cielo no hubiera terminado de cargar. Los expertos dicen que la formación inusual puede haber estado relacionada con una inversión cercana que mantuvo las nubes de nivel bajo a medio cerca de la enero del 95. Generalmente, el aire más cálido está cerca de la superficie de la Tierra y el aire más frío está arriba. Una inversión ocurre cuando esas dos cosas se invierten y el aire más frío permanece cerca de la superficie mientras que el aire más cálido sube. A veces, las inversiones pueden dar lugar a formaciones de nubes geniales. Vayamos lejos de Estados Unidos. Vayamos a Indonesia. Aquí, ocurrió un notable fenómeno natural cuando una nube adquirió un sorprendente parecido con lo que parecía ser Jesucristo extendiendo un brazo. La aparición de esta formación de nubes desató intensas discusiones entre los internautas. Algunos afirmaron apasionadamente que era una profunda prueba de lo divino y su magnificencia, viéndolo como una señal espiritual o un mensaje de arriba. Creían que tal acontecimiento era un testimonio de las misteriosas formas en que lo divino puede manifestarse en el mundo. Sumándose a la maravilla celestial de este fenómeno, estaba la presencia del sol al fondo, proyectando su luz radiante sobre la nube. Este telón de fondo hizo la vista aún más inspiradora, especialmente para aquellos que tenían fuertes creencias religiosas o espirituales.
La combinación de la forma de la nube y la iluminación del sol creó una escena que parecía casi de otro mundo, capturando la imaginación tanto de creyentes como de no creyentes. En el Evangelio de Lucas 21, Jesús habló a sus discípulos sobre los acontecimientos que ocurrirían en la tierra antes de su segunda venida. Habrá terrores y grandes señales del cielo. Apocalipsis 1, 7 dice, «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por causa de él». Sí, amén. Señalar que Jesús viene en las nubes conecta Apocalipsis con otras imágenes en las Escrituras donde algo viene del cielo, ya sea en juicio o misericordia. Isaías 19, 1 hace un pronunciamiento sobre Egipto, «He aquí que Jehová cabalga sobre una ligera nube, y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y se derretirá el corazón de Egipto dentro de él». Una nube o nubes aparecen destacadamente por primera vez en la narrativa del Éxodo, ya que Dios viaja con su pueblo en forma de columna de nube de día y columna de fuego de noche. No hay duda de que esto simboliza la presencia de Dios en poder, protegiendo a su pueblo y confundiendo al ejército egipcio. Dios envía juicio desde los cielos. Pero este juicio también es una bendición. Isaías declara la destrucción seguida del rescate de Egipto por parte de Dios a medida que el pueblo se acerca al Señor a través de Cristo. Pero estos versículos aún dejan su marca y atraen nuestra atención hacia Egipto y la historia de Dios con ese pueblo. La dureza del corazón del faraón y la transformación espiritual aparentemente imposible que ocurrió. Dios destruye y luego salva a Egipto. A menudo destruye antes de salvar. El ejemplo más obvio es la muerte de Cristo en la cruz. Pero este también es un patrón bíblico, como cuando Moisés huyó de su vida privilegiada en Egipto y se convirtió en pastor antes de que Dios lo convirtiera en líder de su pueblo, o el hombre que había perdido la cabeza y a quien Cristo salvó al expulsar a los demonios que lo atormentaban. Lázaro murió y fue resucitado por Cristo de su tumba. Cuando Cristo regresa en una nube, ¿nos advierte esto que esperemos sufrimiento antes de la restauración? A veces, en la Biblia, una nube es solo una nube. Pero cuando esos cuerpos se reúnen, pueden hincharse con juicio o bendición. Apocalipsis 1, 7 anuncia oscuridad y luz al mismo tiempo. Pero los cristianos saben lo que sucede después. Cristo destruirá a todos los que lo rechazaron, pero todo creyente resucitará con Cristo al cielo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Algunas imágenes de nubes anteriores al Apocalipsis nos invitan a conectar a Jesús con el Antiguo Testamento y su prometido regreso. Jesús dijo de sí mismo, «Verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria». Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Jesús mismo pintó esta imagen para los discípulos, así que quizás Juan lo recordó. Si es así, Apocalipsis 1, 7 evoca aquellos días pasados con Jesús, lo que Cristo dijo de sí mismo, reforzando la veracidad de la narrativa de Marcos y asegurando que el lector vea que Juan no es el autor de esta revelación, el Señor lo es. Descubramos la naturaleza de la revelación. Esta venida es personal y con nubes cuando será visto por todo ojo. Explicó además la manera grandiosa y magnífica en que vendrá, haciendo de las nubes sus carros, lo que infundirá terror a sus enemigos. Nubes y oscuridad rodeándolo, truenos y relámpagos brotando de ellas como señales de esa venganza que viene a tomar sobre ellos. Después de que Jesús dio a sus discípulos la gran comisión, fue llevado ante sus propios ojos, y una nube lo ocultó de su vista. Mientras los discípulos estaban allí mirando al Señor, dos ángeles aparecieron y les dijeron, «Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Se menciona una nube en su ascensión, y las nubes se mencionan en su regreso. Apocalipsis 1, 7 apunta a la majestad y el poder de Dios y la participación de Jesús en eso en el presente en virtud de su resurrección y ascensión. También, incidentalmente, nos ayuda a darle un poco más de sentido a otra imagen en Apocalipsis que ha sido considerada bastante estéril en la cultura moderna, los redimidos sentados en las nubes cantando con arpas. Está conectada con el poder celestial de Dios en el que ahora participamos gracias a Jesús.